Después de todo lo que pasó con Renato Paiva, el Toluca encontró una nueva ilusión con un viejo lobo de mar de nuestro balompié, el turco Mohamed, quien con la ayuda de un casi exiliado dominó la liga a placer y finalizó como líder general. Con solo 3 derrotas en los últimos 22 duelos jugados, el conjunto del Estado de México está muy cerca de romper su malaria de 15 años sin alzarse como monarca del fútbol azteca. Aquí te traigo, partido a partido, todo el recorrido de los Diablos, que aunque empezaron en el cielo, están decididos a arrastrar a todos al Averno. El Toluca del turco Mohamed arrasó en su presentación ante unos Xolos que dejaron mucho que desear. Una de las novedades para los del infierno fue que su canterano Alexis Vega dejó atrás el número 25 y regresó al 9, dorsal con el que vio sus mejores momentos como escarlata. Las emociones parecían no llegar en la primera mitad. No obstante, al 39, Paulinho salió de su zona de confort y trazó un centro que fue conectado por Vega, quien apareció a segundo palo para mandar al fondo de las redes. A 35 segundos de irse a recuperar oxígeno, Efraín Álvarez ejecutó un disparo que rechazó Volpi y atendió a la Pantera Zúñiga para poner las tablas. Los Diablos no se tardaron mucho para adelantarse, pues en una jugada bastante parecida a lo que fue el primer gol, el ex de Chivas selló el doblete a pase de Jesús Angulo. Más tarde, el mundialista en Qatar 2022 continuó con su espectáculo y ahora asistió al Niño, quien recortó al centro y de izquierda convirtió el tercero. Johan Julio, apenas con 19 minutos vestido de la playera del Cholaje, peleó hasta la última instancia y alcanzó a mandar un servicio para Manuel Reynoso, quien cerró la pinza para soñar con la equidad. No obstante, en cuestión de 5 minutos, el Chorizo Power regresó a la carga y el goleador del semestre anterior amarró los primeros 3 puntos del campeonato. Buen debut del turco Mohamed, en el que era el mejor partido del fin de semana. Toluca y Monterrey no se hicieron mucho daño. La despedida del cantante guerrero. El turco con sus Diablos recibió al equipo con el que siempre ha sido feliz, más que quería estrenarse con victoria en la Bombonera. Fernando Guerrero Ramírez se persinó con la mirada apuntando hacia el cielo, se llevó la mano al corazón e hizo sonar su ocarina por última vez en una cancha profesional. En la infancia del encuentro, Alexis Vega falló en el control, pero asistió al Niño, quien le dejó ir toda la pierna para celebrar con el cuerpo policial, a puro zape. Canales no dejó de intentar. Primero Thiago Volpi escupió un costado y más tarde le echó mucha crema a sus tacos. Por cierto que se ha anunciado la salida del arquero goleador rumbo al fútbol de Brasil. Después Enrique Chávez dibujó un centro preciso a la figura del Corcho Rodríguez, quien con todo y que apareció sin marca no pudo direccionar el cabezazo. Al final de la primera parte, Germán Berterame tuvo en sus pies el 1-1, más se tardó una eternidad en patear. La pandilla no cambió el chip en el complemento y apenas al minuto 2 se juntaron los dos que jugaron en la ciudad de Sevilla. El mago sacudió la varita, la hizo chiquita y con un toque sutil puso los pares. 24º tanto para el español, con el jersey rayado. John Estefan Medina exigió un penal, que no fue señalado. Gacelo quería quedarse con los 3 puntos, pero Andrada tenía otros planes. Y el ex del Betis sacó una bomba nuclear, que se paseó por la raya de gol, solo que nadie llegó a empujar. Cuando el último grano de arena cayó, Fernando Guerrero, a sus 43 años, dio por terminada una historia que comenzó en 2010, árbitro internacional de 2014 a 2024, que dejó el silbato para tomar el micrófono como analista en TUDN. La Raya solo ha ganado una vez en las últimas 15 visitas al Nemesio 10 y no iniciaban un torneo con 2 empates desde el Clausura 2014. Spoiler alert, en aquel certamen no clasificaron a la fiesta grande. El Toluca del turco tuvo su primer tropiezo y con una actuación lamentable su guardameta salieron devorados del encanto. Ante la reciente salida del arquero brasileño, el arco fue defendido por Luis García, un joven que no jugaba en el primer equipo desde 2022. Una lástima, porque tenía mucho futuro, pero trajeron a Volpi y lo mandaron a comer banca. Y ahora pasó lo que pasó. Desde la primera mitad, la ausencia de Thiago empezó a cobrar factura, ya que al tocayo del doctor le hicieron un doble contacto en el área chica, que Facundo Almada mandó a guardar. Sin embargo, la respuesta del Diablo fue inmediata. Alexis Vega llegó a línea de fondo y mandó un centro de primera intención para Marcel Ruiz, quien casi se fractura, pero logró colocar la equidad. Parecía que el tanto mazatleco fue un pequeño desliz para el equipo de Mohamed, más que el final fue muy diferente. El Niño intentó romper el balance en un par de chances, solo que no resolvió el acertijo de nombre Hugo y apellido
Apellido González. El segundo capítulo inició bravo, dado que a los 5 minutos Adonai Escobedo pitó penalti, que fue retirado cuando fue a revisar la pantalla. Después a Morales le faltó calzar de un número más grande para cerrar la pinza, y Vega sacudió al ex del América. Al 76, Joaquín Esquivel la metió al hervidero. Pereira fildeó espantoso. Luis García se quedó a medio camino. Un desastre total. Y Luis Amarilla surgió solitario al segundo palo para definir a puerta vacía. Retuvo, ¿no? Ganó por arriba. Centro de aliento al Madre Santa. Madre Santa, gol. ¡Gol! De Mazatlán. Amarilla, que no metió un gol hace como 4 años. La mete de cabeza y claro, si no hay portero, la define. El Toluca urgentemente necesita un guardameta. ¡Madre Santa! Lo que acaba de pasar. El paraguayo rompió la malaria, pues no marcaba desde el 29 de marzo del año pasado, cuando los de Morado vencieron 2-0 a Tijuana. Ya después el Gacelo con un cabezazo por poco vuelve a igualar. No más que el oriundo de San Luis Potosí despegó reflejos felinos para otorgar las primeras 3 unidades al conjunto sinaloense. Todo muy al estilo de Vucetich. Pumas y Toluca no se hicieron daño con un empate a palos, que dejó mucho que desear, y así cerraron la actividad de la jornada 4. Ambos equipos llegaron con realidades idénticas, ya que tenían las mismas caídas, triunfos y empates. No obstante, el turco quería ganar en la cancha en la que algún día fue ovacionado. Además, los de la UNAM no perdieron ante los choriceros desde marzo de 2018, con un gol en propia puerta de Marcelo Díaz, razón por la que tenían la obligación de mantener la buena racha. Como ha sido en las últimas jornadas, Alexis Vega comenzó a organizar el juego, y al minuto 7 habilitó a Marcel Ruiz, quien no pudo hacer mucho ante la presencia de Pablo Lara. El Canelo Angulo hizo lo propio, pero el de 19 años se estiró cuán largo es para expulsar hacia la esquina. En el segundo lapso, el ex de Chivas jugó como extremo por la banda de la derecha y mandó un centro raso que fue conectado por Nathan Silva, quien firmó el autogol. Hasta que los choriceros se adelantaron, los del Pedregal se animaron a jugar a la pelota, y tras una gran combinación, Pablo Benevendo hizo retumbar el Goya en Ciudad Universitaria. Fue al 73 que uno de los referentes de la selección mexicana de la década anterior saltó al terreno de juego para debutar con la casaca escarlata. Esperemos que su paso por los Diablos sea una oportunidad de crecimiento y no termine como en la MLS, escupiéndole al árbitro. En el tiempo añadido, el mismo Héctor Herrera dejó la mano estirada dentro del área. Aunque los universitarios reclamaron y el profe fue a revisar la jugada, la pena máxima no se marcó, pero vaya que era mano y debió ser penal. El margen de mejora para las dos escuadras es gigantesco, porque si mantienen este nivel por el resto del torneo, van a ver la liguilla desde el sofá. En una noche de un solo gol, pero llena de emociones, el Toluca le arrebató el invicto a los Tigres. Antes del silbatazo inicial, los choriceros hicieron oficial la llegada de Pau López, quien llegó procedente del Olympique de Marsella, en calidad de préstamo con opción a compra. Ya en las acciones, Federico Pereira estuvo a punto de poner a bailar las redes mediante un saque de esquina, y aunque Nahuel desvió al córner, el profe señaló saque de meta. Franco Romero se creyó tackle del otro fútbol, dado que sin mucho sentido se llevó puesto a Diego Lainez, y Bruneta recortó en un par de ocasiones, más que se demoró en soltar la pierna. Luego de la presentación del arquero español al medio tiempo, Marcel Ruiz se animó de larga distancia. El patón atajó, y en el contrarremate Jesús Gallardo reventó las redes por lado equivocado. Un minuto después, el ex de Rayados volvió a incursionar al ataque, se juntó con el Canelo Angulo, quien la prendió de primera y le sacó pintura al larguero. Alexis Vega la rescató en las faldas del área, la pisó con elegancia para quitarse a Sebastián Córdoba y sacó un fogonazo que puso a trabajar al cancerbero. Posteriormente Morales le colocó 3 cuartos de gol a Paulinho, que quedó a deber, ya que remató directo a la humanidad del argentino. Y el Guame también buscó al artillero portugués, que ahora ni siquiera tuvo la capacidad de puntear la bocha. El cuarto árbitro mostró luminoso que anunció que se jugarían 6 más, y 43 segundos después, el ex de Gallos le puso un bombón al goleador del campeonato anterior, que de cabeza no perdonó para redimirse de sus actos. El añadido se extendió a 8. Los de San Nicolás se volcaron al ataque y Uriel Antuna fue a dar al suelo dentro del área, lo cual provocó que se calentaran los ánimos en los banquillos, pues Lainez fue amonestado, a la par que Antonio Mohamed le mostraron la roja. Mientras tanto, Fernando Hernández fue a checar la jugada para darle más dramatismo al asunto, y luego de que le abrieron el micrófono expuso su decisión: no penal, acción de juego. Instantes después, la televisora mostró otra repetición que no salió en el VAR, y ahí se vio claramente la zancadilla sobre el ex de Cruz Azul. De 6 minutos que se añadieron, el partido se fue hasta el 105, que fue cuando el profe dio por terminado el espectáculo.
El turco obtuvo su 10ª victoria sobre la UNL, 4 con Monterrey, 3 con América y 1 con Pumas, Tijuana y Toluca. El León no pudo mantener el paso perfecto ni el liderato, pero regaló un partidazo ante los Diablos del Turco Mohamed. Luego de la actividad a media semana, los guanajuatenses regresaron a casa para medirse con el Toluca, que ha tenido un inicio más complicado de lo que se esperaba. Antes de que se cumpliera el minuto de juego, Paulinho la mandó a marcar, solo que no contó por posición fuera de lugar. En cambio, James Rodríguez tocó en el momento preciso para John del Cádiz, quien no falló el mano a mano ante Pau López, para marcar por segundo partido al hilo. Más tarde, los panzas verdes se juntaron por la parcela de la derecha, y el avión Ramírez envió una carta con destino hacia Rodrigo Echeverría, que la conectó de primera intención para dormir al Diablo, que está a punto de despertar. Y el avión mete centro. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Echeverría! ¡Gol! ¡De León! ¡Rodrigo Echeverría! ¡Qué golazo de León! Tocaron, la armaron de un lado a otro, le pegó de volea, explota el Bajío, 2-0. En la segunda mitad, Antonio Mohamed movió sus piezas y salió un cuadro completamente diferente, pues en 5 minutos Isaías Violante descontó gracias a un desvío de la línea defensiva. Exactamente 10 minutos después, Alexis Vega se subió a la motocicleta por la banda de la izquierda y retrasó para Roder Morales, quien de derecha colocó el 2-2. No obstante, el festejo le duró más que la paridad, puesto que el delantero venezolano se apoyó con el chileno, quien sacó un disparo débil y a la posición del guardameta español, que no contó con los botes de la cancha para cometer su primer osote en tierras aztecas. Luego de que Bruno Méndez se quedara cerca del 3-3, Marcel Ruiz se juntó con el oriundo de Concepción, quien ante el resbalón de Oscar Jiménez la envió al fondo de las redes. Sin duda, esta no fue la jornada de los porteros. Los Esmeraldas dejaron ir la oportunidad de posicionarse como líderes en solitario, por lo que tendrá que mantenerse por detrás del América, aunque la noticia buena es que suman 8 cotejos sin perder en el Nou Camp. Chivas tuvo sus minutos más decentes de la temporada, pero ni así pudo apagar el infierno, que ardió con la victoria del Toluca. El Club Deportivo Guadalajara tiene una sola derrota en sus últimos 10 enfrentamientos ante los mexiquenses, por lo que en el papel tenía la estadística a su favor. Además estaba el ambiente anímico de haber clasificado a la siguiente ronda del torneo de la CONCACAF, tras eliminar al Cibao. Antes de cumplirse el tercio de hora, el Piojo Alvarado dibujó una diagonal para Alan Pulido, quien marcó el segundo gol desde su regreso. No obstante, el abanderado levantó el trapo para extinguir el fuego del éxito ajeno, y el VAR, en lugar de ser bien utilizado, trazó una línea roja sin sentido, que completó la polémica, porque sí estaba adelantado, pero esas no son las maneras de comprobarlo. Ahí es el snap aplicación. Entonces, primero, para que no digan, y rayas chuecas y la madre. Todas estas rayas son paralelas. Entonces, si yo hago esto, como estaría en el campo, está correcto. Y hago con esto también, con la área chica también, con la de las vallas, la de la reja, la de la bardita. Vaya. Ya comprobamos que el punto de fuga está bien colocado, ¿verdad? Que le hago un zoom out y está adelantado. Digo, no tengo nada en contra de Chivas, no. Lo que sí tengo en contra es de que en la tele empiecen a hacer su jalada de, pues para mí, yo creo que sí, para mí, a ver, en todo lugar es matemático, o sea, es física, no es de opinión, es o no es. Encima de todo, Luis Romo pudo haber adelantado al 12 veces campeón cuando se encontró mano a mano con Pau López, pero se tardó una eternidad en la toma de decisión y el enguantado se recuperó. No pasaron ni 10 minutos cuando el Tiva Sepúlveda se unió al concierto de errores y se la regaló a Alexis Vega, quien con un fierrazo de larga distancia hizo válida la ley del ex, por primera vez desde que salió de la institución rojiblanca. Y por supuesto hizo lo que creyó que tenía que hacer, besar el escudo del equipo que lo vio nacer. Más tarde los de Verde Valle inclinaron el campo hacia su favor, y al 70 Roberto Alvarado alzó la de albañil con Hugo Camberos, quien con una estela marcó su primer gol en primera división. Este muchacho es buenísimo y ya se merecía hacer este gol. No obstante, aunque los de Occidente estaban encima del rival en los últimos minutos, el chamaco de 18 años bajó a defender como locomotora y concretó el gol en contra.
Una lástima que su debut goleador en liga se ve opacado por un autogol que le dio la victoria a los Diablos. Sin embargo, eso no le quita lo muy bueno que es. Las 3 salidas de las Chivas de Óscar García han terminado en 3 derrotas. Pese a su esfuerzo, parece que no saben jugar fuera del Akron, y en algunos momentos tampoco adentro del mismo. A los Bravos se les apareció el diablo en casa, y tras una actuación de Paulinho digna del certamen pasado, Toluca goleó en Ciudad Juárez. El cuadro mexiquense ha entendido el sistema del turco, y ya cumplieron el mes sin conocer la derrota, así que se encargaron de alargar la racha ante los nietos de las Cobras. En la infancia del compromiso, el Canelo Angulo buscó con un trazo larguísimo a Alexis Vega, que tocó de primera intención con el artillero portugués para que solo empujara y abriera la lata. 5 minutos después, los del Estado de México se volvieron a combinar al ataque, y Robert Morales se juntó con el ex de las Chivas, que con un zapatazo raso multiplicó las cifras. Sebastián Jurado fue partícipe del agasajo escarlata, y en su afán de salir jugando, perdió la bola ante la presión de Joao Díaz, quien desde el pavimento convirtió tercero. Vaya torneito que está viviendo el ex de Cruz Azul y de Veracruz. A unos segundos de ir al descanso, los juarenses dieron señales de vida, y Dieter Villalpando por poco descuenta la pizarra con un obús que reventó la horquilla. A 15 de finalizar el encuentro, el oriundo de Culiacán le entregó el dorsal número 26, quien reventó las de nylon con un cañonazo. Está prehistórico, se va preparando Angulo, está Paulinho. ¡Gol! Empieza a encontrar otra vez la pólvora el Capo Cañonieri del torneo anterior en el fútbol de México. Con esta diana, Europeo llegó a 5 en el certamen para compartir el segundo puesto con Yonder Cádiz. No, bien. Pienso que podemos hacer mucho más. Tenemos una buena plantilla, podemos jugar mejor, trabajar mejor. Pienso que tenemos espacio para mejorar, pero es normal. Tenemos un entrenador nuevo con sus ideas y se tarda, ¿no? Hace parte del proceso, pero creo que vamos a hacerlo bien. Tu primer hat-trick en México, ¿cómo te deja? ¿Ya llevas el balón? ¿Cómo viviste este primer hat-trick en el fútbol mexicano? No, bien, ya pedí para que roben la pelota, para que nadie la vea a robar. Y sí, bien, me quedo contento, pero claro que lo más importante es ganar. En la hostil cancha del Nemesio 10, el Toluca redujo a escombros a unos gallos que nunca dieron señales de vida. Con todo y que el diablo estaba encima del área queretana, fue hasta el 17 cuando Alexis Vega la mandó a conocer la red. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa del 9. Poco importó, pues en un abrir y cerrar de ojos, Héctor Herrera asistió a Luan García, que comenzó la exterminación. 6 minutos después, Paulinho con un zurdazo anotó el segundo. E Isaías Violante, tras una serie de bicicletas, sumó uno más a la canasta. Todavía antes de finalizar la primera mitad, el ex de Chivas tuvo tiempo y espacio de cocinar un escopetazo que casi le hace un hoyo a las redes para escribir el cuarto. La ganó, Vega le pegó. ¡Golazo! Ya en los segundos 45, el cuadro escarlata bajó las revoluciones, y solo a uno del final, Robert Morales atendió el servicio del Canelo Angulo para hacer el fatality. Los choriceros suman 9 goles en 2 partidos y 0 en contra. Asimismo, ya son terceros de la general, solo por debajo de América y León. Sin duda, el diablo es cero candidato para romper su maleficio sin títulos. Un duelo que siempre es garantía de calidad, el América ganó en el campo, como también pudo haberlo hecho en la mesa ante un desacertado Toluca. La última vez que estos dos se vieron las caras, los diablos se quedaron sin entrenador y sin oportunidad de pelear por el título. Así que aprovechando el buen momento que vivían, querían tomar venganza frente al AVE, no más que se quedaron queriendo. La gente apenas atravesaba los filtros de seguridad cuando Alejandro Cendejas metió un pase de fantasía entre 3 rivales hacia Adolfo Fidalgo, quien continúa en su era de goleador para activar los fuegos artificiales. 5º gol de la temporada para el Maguito,
quien ya superó su mejor marca de 4 en el Apertura 2021. Sin duda Mario Carrillo tuvo voz de profeta. Más tarde Jesús Rafael quiso aderezar el enfrentamiento con un penal a favor del Chorizo Power, solo que después de la revisión en el VAR se echó para atrás. Antes de llegar a la media hora, Alexis Vega sacó las redes laterales y provocó el grito de más de uno, que pensó que el empate era una realidad. A 30 segundos del descanso, Israel Reyes tuvo en su cabeza el 2-0, pero Pau López con una gran reacción rechazó hacia un costado. Sin embargo, después de la reanudación, el español se juntó con el mejor jugador del torneo para el América, quien con un remate cruzado vacunó a Alex Girón. Federico Pereira se animó desde su casa, solo que no tuvo suerte. Posteriormente, Luan García atendió el recentro para descontar el tablero. Aunque para muchos el balón atravesó la línea, el cuerpo arbitral dijo que no, pues no había una toma que lo pudiera echar para atrás. Una polémica más que se suma al historial de nuestra liga, que parece empeñada en no ayudarse a sí misma. Y la verdad es que yo creo que es así, pues todo indica que los dueños del balón disfrutan del morbo, ya que eso aumenta las interacciones y la gente está más atenta. Sin duda ellos podrán resolverlo en 5 minutos, colocando cualquier cámara a la altura del poste, que nos pudiera permitir ver si el balón entró o no entró. Por supuesto que no lo quieren hacer, y dudo mucho que lo vayan a hacer. Todavía en el tiempo de compensación, los del Nido se dieron el tiempo de hacer más rimbombante el resultado, pues Diego Valdés filtró entre líneas para Cristian Borja, quien fue a marcar su segundo tanto como americanista ante su ex. Durante 11 minutos, el turco Mohamed mandó alineación indebida al terreno de juego, pues con la salida de Alexis Vega y Jesús Angulo, tuvieron 8 jugadores no formados en México, por lo que de haber sido todo el resultado, hubieran perdido sobre la mesa. Aquí la discusión no es por qué se equivocó o no se equivocó el turco, sino hay que centrarnos en la estúpida regla de que haya 7 extranjeros permitidos sobre la cancha. No, la alineación de vida es un error mío en el apresuramiento de hacer los cambios, así que nos tiene que servir. Y después nada, creo que superaron en contundencia, jugaron como quisieron ellos. El que maneja el cuerpo técnico soy yo y es decisión mía. Fue todo muy rápido los cambios y no nos dimos cuenta. Puede pasar, pero no va a pasar más. En el Nemesio 10 se vio una reedición de la final del verano 98, y tal como hace casi 27 años, el Toluca le remontó al Necaxa. Después de la dura derrota de la semana pasada ante el América, los choriceros querían regresar al sendero de la victoria ante un Necaxa, aunque bien podría dar la sorpresa, ya no se lo jugar en el segundo tiempo. Al minuto 11, Diver Cambindo impactó de primera desde la sonrisa del área para llegar a 10 anotaciones en el certamen. Y más adelante, José Paradela se encontró con un rebote que dejó Pau López para convertir el 1-2. En el último minuto del añadido, Juan Pablo Domínguez le cedió a Paulinho, quien llegó puntual a la cita para descontar de cara a la segunda parte, que comenzó con una salvada espectacular sobre la raya de la saga hidrocal. Posteriormente, el Pollo Briseño se lanzó con mucho pundonor al borde del área chica para hacer un golazo, igualar el tanteador y de paso estrenarse con la camiseta de los del Estado de México. A 56 comenzó la fiesta de Alexis Vega, pues a pase de Marcel Ruiz remontó la tabla. Platica ya con sus jugadores de porque viene Vega, gol del Toluca. ¡Gol del Toluca! ¡Lo metió Vega! 11 después se juntó con el killer portugués, quien le regresó con un lujoso taconcito para dejarlo mano a mano y definir el 4-2. Los pupilos del turco aprovecharon los espacios que dejaron los electricistas, y el ex de las Chivas se encargó de cerrar la pinza para sentenciar el resultado. Hat-trick de Vega, que ojalá que demuestre este nivel en selección nacional. De ser terceros de la general, los de Aguascalientes descendieron hasta la 6ª posición, y ya suman 2 derrotas al hilo, que se podrían convertir en 3, pues la siguiente semana reciben al líder. El Toluca no tuvo problemas en contra del Puebla y caminando sumó su 7ª victoria del campeonato. En la portería de los camoteros hubo novedades bajo los 3 palos, pues Julio González por fin debutó y volvió a disputar un encuentro de primera división después de 3 meses y 13 días. Al cuarto de hora, Jesús Gallardo recibió en las afueras del área y no se la pensó 2 veces en soltar la pierna, convirtiendo un golazo para inaugurar los cartones. Posteriormente, Ricardo Marín pudo equiparar, mas se extendió en el control y la salida de Pau López fue perfecta. Al 57, Alexis Vega se juntó con Marcel Ruiz, que aunque remató con la chancla, provocó el rechace de Julio, bien aprovechado por Paulinho, para tras 40 pases consecutivos de los suyos convertir el segundo gol. Tan solo 4 minutos después, la franja volvió a ser víctima de sus propios errores, ya que Fedorco se llevó puesto al portugués dentro del área para obsequiar la pena máxima, la cual fue convertida por el 10, quien
se desquitó de lo ocurrido en la última jornada del Clausura 2023 en la cancha de CU. Algo tarde, hay que decir. El ex de las Chivas tiene su torneo más productivo en Liga MX, 8 goles y 5 asistencias en 12 partidos. Nada mal. El Canelo Angulo se puso el frac y se quedó a nada de cantar el cuarto, pero el guardameta de pata zurda evitó que la humillación fuera mayor. Así, el Puebla sumó su cuarta derrota consecutiva y cada vez se aleja más de los puestos de clasificación, mientras que el cuadro del turco Mohamed se mantiene en zona de liguilla directa y gracias a la fecha FIFA tendrá tiempo de planear su duelo ante Pachuca. El 10 del Toluca está insoportable y tras una tarde mágica en el infierno, mantuvo a sus diablos en el segundo puesto de la general. Pero al silbatazo se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Lloreiro Lemos Teixeira, padre de Luan García. Que descanse en paz. Alexis Vega comenzó a mover los hilos al minuto 13 y luego de desparramar a la central hidalguense, le cedió el Canelo Angulo. De pata zurda la mandó al marcar. Los minutos avanzaron y el 1-0 le salía barato a los tuzos, hasta que después de 21 pases seguidos de los escarlatas apareció el ex de Chivas, quien la prendió de primera desde los límites del área para incrementar la diferencia. En el tiempo de compensación de la primera mitad, el mejor futbolista del certamen se comió a Messi, dejó en el suelo a Bauerman, Daniel Aceves. Todavía se dio el lujo de arrastrar a Carlos Moreno para definir a puerta vacía el mejor gol del torneo, por lo menos hasta el día de hoy. Ya son 15 tantos en los que ha participado el capitán, quien realmente vive su prime. A ver si le alcanza para llegar hacia la liguilla y de paso a la selección. Y ahora los toman otra vez mal parados. Vega, Gallardo por fuera, sigue Vega, Vega termina, Vega define, qué recorte, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, golazo, ¡gol! ¡Qué joya! ¡Qué pintura! ¡Qué golazo de Alexis Vega! Impresionante el nivel del 9, impresionante golazo del capitán de los Diablos Rojos del Toluca. Los de la cuna del fútbol mexicano dieron batalla hasta la parte complementaria con un autogol de Pau López, que fue provocado por un desborde de John Kennedy. Con media por jugar se soñaron con la remontada, que era imposible. Más tarde Brian González estuvo a punto de descontar con el segundo, mas su escopetazo fue contenido por el español. Rondón cabeceó por un costado y Pedro Pedraza zorrajó la de gajos desde su casa para poner el 3-2, que ya no se movió más. Los del Estado de México han ganado 6 de los últimos 7 partidos. En tanto, el cuadro hidalguense suma 4 salidas seguidas sin vencer. En el único choque de la jornada dominical, Toluca mantuvo el invicto en casa ante el peor equipo del certamen. Aunque los choriceros estaban encima del arco de Carlos Acevedo, fue hasta el minuto 39 que encontraron el hilo negro, pues Jesús Gallardo respetó el movimiento de Paulinho para con un remate cruzado sacudir las redes. A 17 segundos de terminarse la primera mitad, el canterano de la UNAM se apoyó con Marcel Ruiz, quien tuvo tiempo y espacio para preparar un plato gourmet, que significó el 2-0, golazo. Atrás con Marcel, desde ahí Marcel saca el disparo, golazo. Oh, Dios mío. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Marcel Ruiz, acabas de meter! ¡Qué forma de pegar a la pelota! Al regreso de los anuncios, el Canelo Angulo la empalmó delicioso, pero el arquero melenudo estuvo atento al rechace. Francisco Villalba estremeció la madera. Posteriormente Javier Güemes con un testarazo acercó a los de la comarca lagunera. Pese a que los de Torreón se volcaron con todo el ataque y estuvieron a punto de igualar el tanteador, el delantero portugués, a pase de Liño, sumó uno más a la cuenta. No obstante, aparecieron los vectores que invalidaron la jugada. Después el número 6 de la visita fue a pelear un balón dividido con Joao Díaz, a quien se llevó de corbata. Así que Luis Enrique Santander no dudó en mostrar la roja, pero el ex del Sporting, en un acto de fair play, le dijo al juez que no fue con intención, por lo que cambió su decisión. ¡Qué caballero! Los Diablos Rojos aferraron a la ventaja y ganaron por cuarta semana consecutiva, lo que no sucedía desde febrero de 2023. Además, ya empataron al América en la cima de la tabla, con 30 unidades. Paulinho salió en pleno estado de gracia y con un triplete perfecto no solo conquistó la cima de la clasificación para el Toluca, sino también la lucha por la bota dorada. En el alba del compromiso, Marcel Ruiz se juntó con Joao Díaz, quien con una recepción dirigida deliciosa se dio la media vuelta y de pata zurda reventó las de hilo para abrir el tablero. 9 minutos después, Alexis Vega cobró un tiro libre y a pesar de que reventó la barrera, el rebote le cayó a Juanpi Domínguez, quien habilitó al atacante portugués para apuntarse el doblete.
e igualar a Cambindo por el título de goleo. A la media hora, Eduardo Aguirre puso en práctica lo que aprendió a media semana con Declan Rice y le pegó desde su casa para componer una obra futbolística. Sí, con un poco de complicidad de Luis García, pero qué golazo. Sí, para mí era innecesaria, viene el Mudo Aguirre, ¡golazo! ¡Golazo! En los últimos momentos de la primera mitad, los rojinegros reactivaron el organillo, pues el guardameta escarlata se lo a cazar mariposas. Durdevich recentró y el Mudo con el cráneo colocó el de la paridad. En la parte complementaria, el zorro se quedó con uno menos, pero tras la revisión el VAR corrigió su decisión. Posteriormente el Canelo Angulo cae y sorprende a balón parado. Fue al 77 que los mexiquenses retomaron la ventaja, dado que el ex de las Chivas buscó al dorsal número 26, quien con la testa firmó el hack trick para llegar a las 12 dianas del certamen, superar al artillero del Necaxa. Los del Turco Mohamed llegaron a 33 unidades y estaban a la espera de lo que ocurriera en la Ciudad de México para saber si se quedarían como líderes en solitario. El Toluca lo ganó por la mínima al Atlético de San Luis, pero gracias a la combinación de resultados ya puede presumir ser líder absoluto el Clausura 2025. Desde el principio Alexis Vega buscó a su mayor socio, quien llegó incómodo al remate y le entregó una almohada a Andrés Sánchez. 5 minutos más tarde, el 10 volvió a organizar el ataque y abrió con Jesús Gallardo, quien ante la salida del cancerbero picó la de cuero para marcar el único gol del compromiso. En los segundos 45, el cuadro potosino se quedó cerca de igualar, solo que Pau López estuvo formidable y el niño complicó al oriundo de Chihuahua, quien con las uñas rechazó al córner. Los mexiquenses llegaron a 36 unidades y debido al tropiezo del América, ya nadie los puede desplazar del primer sitio, aunque el sábado tendrán un agarrón sabroso ante Cruz Azul en el Nemesio 10. En un duelo de liguilla adelantada, Toluca igualó a 2 con el Cruz Azul, que se proclamó como el equipo más ganador de la temporada 2024-2025. Si esta liga fuera decente, ellos serían campeones ahora mismo. Apenas a los 2 minutos pitó la máquina, pues Rodolfo Rotondi se comió toda la banda de la izquierda y mandó un centro para el Toro Fernández, quien se anticipó a primer poste para apagar el infierno. Los toluqueños buscaron igualar lo más rápido posible, y a pase de Jesús Gallardo, Paulinho se quedó a nada de hacerlo, mas la madera se pintó celeste. Kevin Mier casi se mete en un problemón, y su homólogo, para no dejarlo mal parado, hizo lo propio. Sin embargo, recuperó confianza con un fierrazo que le desvió a Lolo Farabelli. Exactamente a la media hora, Juan Pablo Domínguez detectó un balón desamparado, así que le dejó ir todo el empeine para despedazar las redes y de paso festejar con un grit. A 2 de ir al descanso, Jesús Angulo aguantó perfecto el marcaje del 29 y alzó para la mejor creación de Juan Carlos Osorio, que llegó a cerrar la pinza para darle la vuelta al marcador. A pesar de que todo indicaba que los Diablos se llevarían la ventaja al receso, el ex de Newell's desapagó la fiesta con un zurdazo desde la media luna, que celebró con el mítico Topollillo. Rotondi, golazo. ¡Gol! De Rodolfo Rotondi, sí, créetela Rotondi. Al cambio de cancha, Marcel Ruiz abolió el de la victoria, pero el colombiano replicó a Reed Richards para mantener la paridad. Más adelante, Lucas Romero recepcionó mal y se llevó un golpe, que aunque parece ser rutinario, lo dejó muy mal parado, por lo que se tuvo que retirar en el carrito de las desgracias. Después Joao Díaz aseguró el campeonato de goleo y las últimas 3 unidades del certamen, mas el juez de línea no tenía las mismas intenciones. En la recta final, Mateus Bogus esperó la llegada de George Yucamakis, quien abrió demasiado el compás y reventó el metal. Por su parte, los choriceros no se quedaron de brazos cruzados, pues el número 14 puso en predicamentos al enguantado, que no apareció una sino 2 veces, gracias al contrarremate de Gallardo. Todavía el griego marcó el de la victoria cementera en el tiempo de compensación, solo que señaló un claro fuera de lugar. El de la Noria fue el equipo con más puntos en la temporada 24-25, con 75, lo cual les hizo acreedores al premio de $1 millón. Ojalá fuera el premio a ser el mejor de la temporada, representado con un trofeo. Por otro lado, el turco Mohamed sumó su 4º liderato como DT de la Liga MX. América en el Apertura 2014, Monterrey en Clausura 2016, repitió con los Regios en el Apertura 2017 y ahora en el Clausura 8 años después, con ese Toluca. Sin embargo, el argentino no se guardó nada y se fue con todo contra el sistema de competencia de nuestra liga. Ojalá lo hiciera cada semana y no nada más al final, después de ser líder y a punto de jugar a liguilla. Una opinión muy clara, para mí tiene que pasar 7 equipos nada más, el super líder va a la semifinal y los otros 6 se pelean
pasan 3 y jugamos de los mejores. Yo pienso otra cosa, hay que clasificar 6 o último 8, pero no 10 equipos y esperar 15 días. Realmente el equipo que juega el play viene con más ritmo, nosotros tenemos que esperar 18 días para volver a jugar. La verdad, no es serio, pero bueno, seguramente lo habrán pensado detalladamente para hacerlo el calendario así, por esos motivos. A mí no me lo tenés que preguntar, te tenés que preguntar y que lo... El Monterrey de Michelis acordó que lo importante es la liguilla y le dio un baile al líder de la competencia, pero no fue suficiente. La fase que todos esperamos cada 6 meses comenzó su recorrido en el Gigante de Acero, donde se gestó la primera sorpresa de la semana. Recién pasado el cuarto de hora, Jesús Gallardo desbordó por la parcela de la izquierda y mandó un dardo envenenado que fue conectado por el Toro Guzmán, quien con un autogol le dio la ventaja a Chorizo Power. Sergio Ramos, desesperado, se lamentó desde el palco. Posteriormente se juntaron los 3 jinetes del Cerro de la Silla. El mago Canales buscó hacerle la maldad a su compatriota, que recogió sin problemas, pero finalmente a minuto y medio de ir al descanso, Nelson de Osa sacó un cuetazo que fue desviado por Héctor Herrera para poner las tablas. El dominio de la pandilla se extendió a la segunda mitad y a los 5 minutos John Estefan Medina se juntó con el Español, quien con un remate cruzado marcó su regreso goleador. 39 días tuvieron que pasar para que el ex bético volviera a celebrar, pues no movió a las redes desde el 29 de marzo ante los Xolos. Por un momento la magia de las favelas se apoderó del ataque regio. Canales sacudió la marca con un sombrerito. Corona le siguió de tacón a Berterame, quien controló de pecho y de pata zurda la mandó a conocer el paraíso. Sin embargo, una mano previa del 10 la regresó al plano terrenal. Más tarde, al lateral de los Escarlatas se le olvidó que ya no jugaba para los de rayas, ya que le entregó un regalito al número 7, quien no perdonó para engrosar el marcador y de paso llegar a las 51 dianas con la camiseta albiazul. En la recta final, Alexis Vega la metió al hervidero y Luan García destacó entre la saga del norte para mantener con vida al Diablo, que tendría que hacer arder el infierno de querer tener un lugar en las semifinales. Aunque según la estadística, había quedado eliminado en 13 de 16 series de cuartos de final, tras perder la ida. En el MSO 10 las cosas se acomodaron para el Toluca y pese a las adversidades se clasificó por la posición en la tabla. Los líderes tuvieron una baja sensible para el duelo de vuelta, pues su arquero titular, Pau López, sufrió una fractura en los dedos de la mano, por lo que Luis García fue el encargado de resguardar la cabaña roja. Al 21, el niño sumó una desgracia más a su paso por el Estado de México, pues perdió la cabeza y planchó el tobillo de Gerardo Arteaga, por lo que lo mandaron temprano a dormir. Sin embargo, el cuadro local nunca se achicó, y en la siguiente acción, Vega le dejó un caramelo a Paulinho, quien cimbró la base del poste. A la media hora, el tocayo del doctor tras un pelotazo con dirección hacia el número 9, quien controló de pecho, aguantó perfecto la marca de 3 contrarios, y con un derechazo igualó el marcador global. Golazo del defeño, que continúa encendido. Vega mete el cuerpo, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega, sigue Vega. En el tiempo agregado de la primera parte, Ernesto Alexis casi se apunta el doblete, mas Andrada se estiró perfecto para mantener con vida a los regiomontanos. Además se checó un posible penalti por una mano de Gallardo, pero no se marcó. El inicio de la segunda mitad trajo consigo el prendido de la brasa, ya que Roberto de la Rosa soltó la zanca, y gracias a un desvío de la defensa, el Monterrey estaba instalado de forma momentánea entre los 4 mejores de la liga. De Osa quiso sentenciar la eliminatoria, solo que el guardameta intervino. Vega buscó la escuadra, pero se excedió de potencia, y al minuto 68 apareció por fin el campeón de goleo, quien con la testa se estrenó en la liguilla del fútbol mexicano. ¡Qué momento para romper la malaria! El conjunto de la Raya se tiró con todo el ataque por el gol que necesitaban, más que el tiempo les jugó en contra, y Fernando Hernández decretó el final, que puso a los Diablos en una semifinal, después de casi 3 años. La noticia de quedar eliminados tan temprano no cayó bien en las entrañas de la pandilla, ya que al día siguiente se hizo oficial la destitución de Martín de Michelis, quien dejó un historial de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas, con un 55% de efectividad, y la desfachatez de arrancar un partido de Conca Champions con 9 extranjeros.
En el Volcán, el Toluca se logró un empate en la bolsa, pero mereció muchísimo más. Una hora antes de iniciar el partido se fue la luz en el estadio universitario durante 12 minutos debido a un flamazo. El incendio habría comenzado en un cilindro de gas LP colocado en uno de los palcos, dejando como resultado a un hombre con quemaduras de segundo grado. Sin embargo, el show siempre debe continuar, así que sin retrasos comenzó la primera serie de semifinales. Al minuto 17, Juan Bruneta levantó la de albañil con Ociel Herrera, quien llegó a línea de fondo y mandó el centro raso para Nico Ibáñez, quien se anticipó a Luis García para empujar el 1-0. El Canelo Angulo se apoyó con Alexis Vega, que le pegó con una comba endemoniada a la bocha y detonó la horquilla. Luego de que Nahuel arrebatara el gol al número 9, los Diablos recrearon una acción de la jornada 5 y Marcel Ruiz habilitó a segundo palo a Paulinho, quien con un cabezazo de trámite igualó el tablero. En la segunda parte, el líder de la competencia trató de ahogar al felino, que aguantó hasta el silbatazo final para buscar el boleto en el Nemesio 10, hecho una fortaleza. Toluca de Alexis Vega está ansioso de ganar la 11 y en casa paseó a placer a unos Tigres bastante tibios. Se murieron de nada. En el infierno los protagonistas fueron recibidos con bombo y platillo, pues la grada se lució con un mosaico que ni la afición visitante se resistió a ayudar. Asimismo, en la otra cabecera expusieron un precioso tifo. Al minuto 14, Joaquín Pereira derribó dentro del área a Paulinho, quien se ganó la amarilla por exigir la intervención del VAR, solo que el tiempo le dio la razón y el Curro Hernández señaló la pena máxima, que fue canjeada por el ex del rebaño. A la media hora, Gorriarán habilitó entre líneas a Nico Ibáñez, quien igualó por segunda vez la eliminatoria, pero con todo y polémica, el abanderado dijo que no, para mantener el 0 en la cabaña toluqueña. Parecía que los universitarios tenían la ventaja a su favor, ya que le entregaron todo el dominio al conjunto escarlata, que al 79 sentenció el cotejo. Vega orquestó el contragolpe, le cedió el Gacelo, quien recortó a Aquino, y con un disparo cruzado incendió el Griterillo. Sin embargo, el júbilo todavía no alcanzaba su clímax, y 3 minutos más tarde, el mejor jugador de la Liga MX arrancó por el jardín de la izquierda, se metió el rectángulo felino y con un potente zapatazo a primer palo sentenció el marcador. El capitán de los Diablos ha producido 22 goles en 21 partidos jugados, 12 dianas y 10 asistencias, un escándalo. El cuadro del Estado de México rompió la mala racha ante los de la U de Nuevo León, pues tenían 6 series perdidas frente a ellos entre 2003 y 2023. Además llegaron a su final 14 en la Liga MX, primera desde la apertura 2022, nomás que buscarán que el resultado sea diferente, como le fue ante los Tuzos. Pese a que el Toluca tiene la mesa puesta para celebrar la 11 en casa y con su gente, el juego de la pelota puede ser muy cruel, aunque por otra parte puede convertirse en el equipo que acabe con el reinado azul crema y así proclamarse como una nueva leyenda del fútbol mexicano. ¿Crees que el turco regrese el título que le arrebató al Toluca estando con Xolos? ¿Consideras que Alexis Vega todavía tiene chances de emigrar a Europa? ¿Cómo celebrarías el nuevo título de los choriceros? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, no te vayas sin dejar tu like. Compártelo con tus amigos que le van al diablo, para que lleguen bien preparados al domingo. Suscríbete si es que no lo has hecho, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.